buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto saludarles de nueva cuenta. Gracias a Dios es jueves. Te estamos dando la bienvenida al programa Volviendo a la Palabra. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y están aquí en cabina como todos los jueves mi hermano, no, primero las damas, mi hermana Elena, mi hermano Francisco y mi hermano Carlos, y ellos ya están listos para recibir tu llamada, tu comentario, para lo que gustes y mandes. Si el Señor lo permite, vamos a estar contigo de aquí hasta las 7 de la noche. ¿Ok? Ya una noche fresca, las que hay aquí ya en la ciudad. Para que te comuniques con nosotros, te voy a dar los números de teléfono aquí en cabina, los de la estación, los de Radio Esperanza, a tu servicio todo el día. Son el 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Te lo repito, 83 75 50 51 y 83 75 50 55. También te voy a dar mi número de celular personal por si quieres mandarme un mensaje o un WhatsApp durante el programa. Y si no, cuando termine ahí, ahora sí ya puedes marcarme, no solamente hoy, sino cualquier día, cualquier duda que tengas, yo estoy ahí para servirte. Mi número de celular es 818-252-8607. Te lo repito, 818-252-8607. Para lo que gustes y mandes. Esas son nuestras vías de comunicación. También podemos estar en contacto vía correo electrónico. Si tú no eres de aquí, si estás fuera de la ciudad o fuera de México incluso, ahí en el correo electrónico también podemos atenderte. Nuestro mail es volviendo_a_la_palabra@hotmail.com. Te lo repito, volviendo_a_la_palabra@hotmail.com. Ahí también podemos estar en contacto. Igual también puedes buscarnos en Facebook. Búscanos en Facebook como Volviendo a la Palabra. Ahí puedes enviarnos una solicitud. Ahí te recibimos y ahí también podemos estar en contacto. También tenemos página de internet si gustas visitarla. Nuestra página de internet es www.volviendoalapalabra.com. Te la repito, www.volviendoalapalabra.com, tanto en la página de internet como en el Facebook, y de ahí puedes ligarte, o si gustas buscarnos en YouTube, ahí también tenemos un canal, y ahí estamos actualizando siempre nuestras prédicas, lo que hacemos en radio durante la semana, nuestras prédicas dominicales y algunos que otros recursos que te pueden ser de bendición. Y esas son nuestras vías de comunicación para lo que gustes y mandes. Principalmente, si necesitas Biblia, solo tienes que llamarnos. Si gustas leer una Biblia, si tienes ganas de leer Biblia, pero no tienes Biblia, solo déjanos tu teléfono y tu dirección, por favor. Tu teléfono y dirección. Nuestros hermanos que están aquí en el teléfono van a tomar tu teléfono, tu dirección, y nosotros te hacemos llegar una hasta la puerta de tu casa. Si acaso batallas con la lectura, ya sea porque no sabes leer o porque batallas ya con tu vista, también tenemos una Biblia en audio, ¿ok? Que también te va a ser de bendición. Lo importante para los que nos decimos cristianos es tener una Biblia siempre a la mano, estar estudiándola, estar pasando mucho tiempo en ella, ¿ok? Además de que si te interesa alguna prédica pasada, igual también puedes pedirla. Solo tienes que llamarnos, pedirla, darnos tu teléfono, tu dirección y te la hacemos llegar. A veces nos tardamos un poco, solo sé paciente porque tenemos algo de entregas, ¿ok? También para los que preguntan dónde nos reunimos, nosotros nos reunimos los domingos a las 12 del mediodía en el centro de San Nicolás de los Garza a estudiar la palabra de Dios. Nuestra dirección es en la calle Juárez, número 127 Altos, en la mera esquina con la calle Aldama. Juárez Cruz con Aldama, en 127 Altos. Estamos frente a la plaza principal de San Nicolás. La plaza principal es donde está el Palacio de Gobierno de San Nicolás, todos los domingos a las 12 del mediodía. Además, si no te queda cerca esta dirección, tenemos algunas células en casas
cuando quieras unirte a estudiar la Biblia con nosotros en algunos lugares, por ejemplo, los martes tenemos una pequeña célula ahí en la colonia Niño Artillero. Los miércoles tenemos un estudio para varones en la colonia Fresnos en Apodaca. Los sábados por la tarde estamos allá por Juárez, Nuevo León. Y los domingos en la tarde en Escobedo, en la colonia Pedregal de Topo Chico. Solo tienes que, si te interesa unirte a una de ellas, solo mándame un WhatsApp o un mensaje de texto a mi celular. Te lo voy a repetir, 818-252-8607, o mándame un correo electrónico y ahí te ubicamos o te contactamos con la persona que atiende ahí, ¿ok? Y, bueno, dicho lo anterior, vamos a entrar con el tema del día de hoy. Vamos a seguir, de hecho, con el tema que traemos ya de hace varias semanas, muchas semanas. Hemos estado hablando de santidad. Santidad, ¿qué es santidad? Santidad es dejar el pecado, vencer el pecado, y tenemos que repetirlo hasta el cansancio y tenemos que grabárnoslo. Santidad es lo que Dios pide de las personas. Santidad es lo que Dios siempre ha pedido a sus hijos. Las últimas semanas hablamos de algunas herejías que hoy se enseñan tristemente dentro del cristianismo. Engaños a favor del pecado, es decir, de que podríamos pecar y no va a pasar nada, aún sabiendo que enseña la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte y que el pecado lleva al infierno. Hemos hablado de muchos de ellos, y la semana pasada hablamos de uno de los más grandes pretextos para no ser santos, uno de los más grandes pretextos dentro del cristianismo para seguir caminando en pecado. Yo creo que lo has escuchado, yo creo que tú mismo lo crees, porque esto lo creemos todos. El cristianismo es un proceso. Y efectivamente, la Biblia enseña que el cristianismo es un proceso, es un caminar. Pero hay en esta doctrina algo riesgoso, porque que sea un caminar no quiere decir que nunca debes de lograr la santidad. Claro que es un proceso. La historia de las personas, de los cristianos, es así. Éramos pecadores, estábamos perdidos, íbamos camino al infierno, estábamos muertos en delitos y pecados, pero Cristo nos encontró, Cristo nos eligió, Cristo nos llamó, nos perdonó y nos hizo salvos. Pero eso no es todo. El encuentro con Cristo no es el final, es el comienzo de algo, es el comienzo de este caminar. Dice Primera de Pedro 1:17, que si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, debemos conducirnos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, es decir, de nuestro peregrinar, de nuestro camino. El cristianismo efectivamente es un camino. Pablo lo llamaba una carrera en 2 de Timoteo 4:7. Y esta carrera, este proceso comienza al convertirnos, pero tiene un final, tiene una meta. Pablo dijo ahí mismo en 2 de Timoteo 4:6, yo ya estoy para ser sacrificado, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Y en qué consiste? Dice ahí, he guardado la fe. Es decir, la carrera, el proceso, consiste en guardar la fe, en no negar la fe, en perseverar, en madurar. La meta es ser como Cristo. Dice Efesios 4:11 al 13. Que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es un caminar, es una carrera, pero hay una meta que alcanzar, y es ser de la estatura de Cristo. Esa es la meta.
la santificación. Dice Primera de Tesalonicenses 4:3 que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es decir, que tú y yo seamos santos. ¿Ok? ¿Se puede ser santo? Pues claro. ¿Cómo nos iba a pedir algo que no se puede? Además que la Biblia enseña que sí. Por ejemplo, en Apocalipsis 22:11. Apocalipsis 22:11 dice, el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, es decir, el que ya es santo, alguien puede preguntarse, hoy, ¿sabes qué? Yo ya alcancé la santidad hoy. ¿Qué sigue? ¿Hay algo más? Claro, santificarse mañana y santificarse pasado mañana. El que es santo, santifíquese todavía. El que crea que está firme, mire que no caiga. De eso se trata el caminar, pero de ser santo, de alcanzar la santidad. Primera de Pedro 1:15 y 16. Como aquel que os llamó es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. El Señor nos quiere santos. El Señor nos quiere a su imagen y semejanza. Hay que perseverar, como enseña Mateo 24:13, pero es este el periodo en el que los cristianos estamos hoy. El periodo, de hecho, entre la salvación inicial y aquella salvación futura que queremos alcanzar. La salvación futura, ¿cuál es? Cuando estaremos delante de Dios, cuando estaremos con Cristo personalmente. Pero que estemos allá depende del perfeccionamiento, la santificación, la madurez. Dijo Pablo en Filipenses 3:12, no es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Filipenses 3:13, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay que seguir, es un caminar, es una carrera, hay que madurar, nuestra fe tiene que ir creciendo. Cada vez tenemos que ser más parecidos a Cristo, cada vez más. Vas estudiando la Biblia y tienes que irte pareciendo más a Cristo. Es una madurez. ¿Cuántos cristianos se han quedado con el puro inicio? Sí, ya soy salvo, un día me arrepentí, ya soy salvo. Y después están tan alejados de la Biblia, tan alejados del congregarse, que tú platicas con ellos 2 años después y es el mismo hermano de hace 2 años. Eso es falta de madurez. Si tú tuvieras a un niño de 15 años, que ya no es tan niño, que no pudiera hablar, que todavía dijera gugú tata, ¿tú qué dirías de un niño de 15 años que no puede hablar? Hermano, está enfermo, ¿no? Y muchos, así es su fe hoy, enferma, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque creen que haberse encontrado con Cristo era todo. Y no, encontrarse con Cristo es el inicio de algo, es el inicio de la madurez. ¿Hasta cuándo? Hasta ser como Él mismo. Él quiere que seamos como Él. Por eso debemos de orar, como Marcos 9:24 dice, sí creo, pero aumenta mi fe, porque la fe tiene que ir creciendo. En 2 de Tesalonicenses 1:3 dice, siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente. Tiene que crecer. Si tú oras hoy, el problema no es que hoy te conviertas y andes pidiendo dinero, o antes, no es problema hoy para el que tiene 1 mes de convertido, 2 meses, 1 año tal vez. El problema es que después de 5 años sigas pidiendo milagros, después de 5 años sigas pidiendo dinero, después de 5 años sigas siendo el mismo cristiano de hace 5 años. Ese sí es un gran problema. Ese sí es un gran problema, porque así como nacemos de nuevo, tenemos que ir creciendo. Y te repito, imagínate que tú tienes un niño de 10 años y todavía usa pañal, biberón. Algo está mal.
Y algo está mal en el cristianismo de muchos. Claro que es un proceso, claro que es un caminar, pero la pregunta es si estamos creciendo, si estás hoy donde deberías de estar, ¿sí? ¿Cómo se camina? ¿Cómo se madura? Y hay varias cosas que debes de saber. Pero lo primero es lo que hablamos ahorita. Tenemos que tener claro en la mente, Dios pide santidad, Dios pide madurez, Dios pide perfección. ¿Ok? Santidad es dejar de pecar. ¿Ok? Entonces ya la pregunta no cabe, pero si alguien dijera, ¿y se puede ser santo? Pues claro que sí. ¿Ok? Si para eso fuimos llamados. Dice Efesios 1:4 que nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, que quiere decir sin pecado. Santos es ser sin pecado. En Efesios 5:27 dice que Él viene por una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa. Él viene por una iglesia santa. Y si no logramos ser santos, ¿hay consecuencia? Pues nada más dice Hebreos 12:14, que sin santidad nadie verá al Señor. Claro que hay consecuencia, la peor consecuencia de la vida, nuestra vida eterna no se lograría, pasaríamos a un castigo eterno. Sin santidad nadie puede estar con el Señor. Pero el cristianismo no es solo reglas que cumplir, mandamientos que guardar. El cristianismo es una relación con Dios. Es a esa a la que Él nos invita. El cristianismo es el Espíritu Santo dentro de nosotros, cambiándonos nuestra forma de vivir, pero principalmente nuestros deseos. El Espíritu Santo de Dios nos cambia los deseos. Antes nos gustaba algo, hoy nos gustan otras cosas. Y lo primero que hay en todo cristiano verdadero, todo aquel que tiene un encuentro con Cristo, ¿cómo saber si fue verdadero su encuentro? El primer deseo son deseos de santidad, deseos de ser cambiados, deseos de ser como Cristo, deseos de no ofenderlo más, deseos de no pecar. Eso es lo primero que cambia dentro de las personas cuando se encuentran con el Señor. ¿Ok? Deseos de ser santo. ¿Cómo lograr esa santidad? Si la santidad es guardar los mandamientos, la pregunta sería, ¿y dónde están los mandamientos de Dios? Pues están en la palabra, en la Biblia. La santidad es la obediencia a su palabra, a sus mandamientos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lograr la santidad? Si hablásemos de pasos, el primero es acudir a la palabra de Dios, a la Biblia. Busca una Biblia. Busca una Biblia. Por eso no dejamos cada semana de ofrecerte Biblia. Biblia, tienes que leer la Biblia. En tu celular puedes bajar una Biblia. En tu computadora puedes bajar una Biblia. Pero es urgente que el pueblo tenga Biblia y que la estudie. Dice Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Ese es el camino a la santidad. Obedecer la palabra y mediante el Espíritu quiere decir que el Espíritu Santo nos va a ayudar. Primera de Juan 3:24 dice que el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Dijo Jesucristo en Juan 8:51, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Dijo Jesucristo en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada con él. ¿Ok? Cuando la Biblia habla de santidad, habla de guardar su palabra. Entonces el primer paso para ser santo, el primer paso para acercarse a Dios es leer la Biblia, conocer la Biblia. Sin Biblia es imposible ser
santo. No importa si estás yendo a una iglesia, no importa si tú perteneces a cualquier religión. Sin la Biblia no se puede ser santo. Sin la Biblia no puedes hacer lo que Dios quiere que hagas, porque ¿cómo lo conocerías? Yo casi siempre pongo un ejemplo. Cuando mi esposa, bueno, cuando éramos novios, la que hoy es mi esposa y yo la llevaba todos los sábados al fútbol. Y iba por ella a su casa, ella se vestía, se arreglaba, íbamos a salir y la llevaba al estadio de fútbol. Y yo dije, pues tiene que estar contenta, ¿no? La saco todos los sábados. Hasta que un día le pregunté si estaba contenta y dijo no. Y le dije, ¿pero por qué? Dijo, porque a mí ni me gusta el fútbol. ¿Sabes por qué? Pero ¿qué pasó? Que nunca le pregunté. Y nosotros andamos con Dios ofreciéndole cosas. En todas las religiones le ofrecen cosas. Los católicos le prenden veladoras. Otros entran de rodillas. Se machucan sus rodillas para entrar a un santuario. Se sangran sus rodillas. Los cristianos hacemos otro tanto. Y diezmamos y damos cosas. Pero nunca le has preguntado, ¿eso pide Dios? ¿Cómo saber lo que pide? ¿Cómo saber lo que le agrade? Leyendo la Biblia. Sin la Biblia no se puede ser santo. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Sin palabra de Dios no puedes agradar a Dios. Dice Proverbios 2:4. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Esa es la pregunta. Si la deseas, si la deseamos como la palabra debe de ser deseada, si es lo más importante para ti. Esa es la pregunta. Tristemente en el cristianismo hoy no es así. Tristemente en el mundo no es así, pero en el mundo no debería de ser así. Donde debería de ser es en el cristianismo. Y hoy hay tantas cosas que ignoramos por no conocer la Biblia. Y andamos luchando, así como le ofrecemos a Dios cosas que no le son agradables, andamos luchando contra cosas que no son pecado. Pero seguimos caminando en pecado en otras cosas por ignorancia. Dijo el Señor en Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. La palabra de Dios limpia, la palabra de Dios purifica, la palabra de Dios santifica. Dijo el Señor en Juan 15:3, vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Y en ese sentido, ligado a la palabra, es que el seguir a Cristo es un caminar. En ese sentido. Éramos pecadores, no conocíamos la Biblia, algunos no sabíamos que existía, el Señor nos alcanza, nos rescata, conocimos el Evangelio, lo creímos y enseguida nacen deseos de conocer más a Cristo, de seguir a Cristo, de leer la Biblia. Esa debería de ser el hambre correcta. Sin embargo, lo que hoy hay, la mayoría tiene hambre de ir a una iglesia, pero sin leer la Biblia. Si tú acudes a una iglesia sin leer la Biblia, tu fe está equivocada. La fe tiene que fundarse en la palabra de Dios. Tienes que irla estudiando, leyendo, descubrir cosas por tu cuenta, cosas que son pecado y que no sabías que lo eran, y empezar a luchar contra ellas, ir obedeciendo. No se puede ser salvo, no se puede acercar uno a Cristo, no se puede ser cristiano sin estudiar la palabra de Dios. ¿Podemos ir a una iglesia toda la vida? Podemos pertenecer a donde está el mejor pastor del mundo, pero tienes que grabar que la iglesia no salva, los pastores no salvan. La vida está en la palabra, pero no solo en leerla, sino en leerla, conocerla. ¿Para qué? Para después obedecerla y practicarla. La Biblia no es algo mágico, no es solo hoy. Algunos lo más cercano que están a la Biblia es traerla bajo la axila todo el santo día paseándola. No es mágica, hermano, no porque la pasees ahí va a hacer algo en tu vida. Hay que estudiarla, y no solo estudiarla, sino hay que obedecerla.
obedecerla. Mira lo que dice Santiago 1:21. Y antes de continuar, quiero repetirte los números de teléfono por si quieres comunicarte con nosotros. Es el 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Y mi número de celular es el 818 252 8607. Mira lo que dice Santiago 1:21. Por lo cual, desechando inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra puede salvar nuestras almas. Pero dice ahí, pero sed hacedores de la palabra, no solo oidores, porque si alguno es oidor, pero no hacedor, es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, etcétera. ¿Okay? Hay que ser hacedor. No basta con estudiarla, sino que la estudiamos para ponerla por práctica. Dice en Mateo 7:21, no es el que me dice Señor el que entra en el cielo, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Eso es lo primero que tienes que entender. Si tú te decides a seguir a Cristo, si ya te decidiste a seguir a Cristo, debes de entender que Cristo demanda santidad, obediencia. Sin santidad no verás al Señor. No se puede ser santo sin leer la Biblia. Romanos 7:7. Dijo Pablo, yo no conocí el pecado si no es por la ley. No conociera la codicia si la ley no me dijera, no codiciarás. ¿Te das cuenta? Y tristemente el seguir a Cristo o el cristianismo se ha reducido a cualquier cantidad de actividades, menos estudiar la Biblia, cuando la Biblia es lo más importante, por no decirte que es lo único. Los cristianos, parece mentira, le sacan la vuelta a la Biblia. Si es nuestro Jesucristo. ¿Cuántos le sacan la vuelta y preferimos ir a la iglesia solamente, que no es malo? Pero si tú piensas que en la iglesia encontrarás la salvación, estás equivocado, te vas a perder. Luego hay otros que hoy se creen estudiosos. Dice, yo sí estudio mucho. Y le llaman estudiar a pasársela escuchando prédicas en internet, en YouTube. Eso no es estudiar la Biblia, hermano. Y tú principalmente si eres joven, si pasaras en la Biblia el tiempo que pasas pegado a tu celular, hermano, ya hubieras crecido como no tienes una idea. A mí hay gente que me dice, antes yo creía en este predicador, pero hoy le creo a usted. Es malísimo. Yo no quiero que me creas a mí. Yo quiero que estudies la Biblia. Otros me han dicho lo contrario. Antes yo le creía a usted, pero ahora creo en este otro. Es igual de malísimo. Así sea el mejor pastor del mundo. Ese no es el cristianismo. Eso no puede salvarnos. Y eso es lo que estamos haciendo los cristianos. Y por no ir a la palabra, preferimos cualquier cosa, música, conciertos, marchas, pero como si estuviéramos peleados con la Biblia. Y por estar peleados con la Biblia, el pueblo que se dice cristiano cree que son pecados cosas que no lo son. Hace semanas hablábamos de las mujeres que creen que usar pantalón es pecado. Eso no dice la Biblia. Pero lo que dicen, bueno, es que mi pastor dijo. Pero tu pastor, ¿quién es? Tenemos que seguir a Dios. Tenemos que seguir la palabra de Dios. Otros hoy piensan que no diezmar es pecado. ¿Sí? Pero eso no enseña la Biblia. Sin embargo, nos dejamos engañar tan fácil y todo por ignorancia. Por no leer la Biblia y preferir que alguien más la lea y nos la venga a enseñar, por creer a cualquier persona. Y aún así dice la Biblia en 1 de Juan 4:1 que tenemos que probar los espíritus a ver si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos han salido por el mundo. Pero eso es lo que está pasando. Muchos caminamos en pecado
por ignorar la palabra de Dios, por confiar en un hombre. Y Jeremías, el libro de Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Okay? Y muchos seguimos caminando en pecado así. Mira nada más estos ejemplos, mi hermano. ¿Sabías que una mujer que predica en la congregación, habiendo hombres, está en pecado? ¿Sabías? Dice 1 Timoteo 2:12, no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Dice 1 Corintios 14:34, mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas. ¿Y cuántas pastoras se han levantado hoy en las congregaciones? Y lo peor, hombres siendo enseñados por mujeres. Pecado, es pecado. ¿Por qué no lo sabes? Porque no has leído la Biblia. ¿Sabías que hablar en lenguas en una iglesia sin haber intérprete es pecado? Y en muchas iglesias, principalmente las pentecostales, las carismáticas, es el pan de cada domingo. Lenguas, lenguas y más lenguas. Y personas creyendo, esto es tan triste, personas creyendo que ellos están mal porque no han hablado en lenguas. Porque les enseñan que tienen que hablar en lenguas. ¿Y no sabías que hablar en lenguas sin haber intérprete es pecado? Lee todo 1 Corintios 14, por el amor de Dios. Hay pastoras que parece que no conocen este capítulo, 1 Corintios 14. Por ejemplo, en el 14:6 dice Pablo, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, pues ¿qué aprovecha? Si no les hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Dice en el 14:9, si por lengua das palabra bien comprensible, no das palabra comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Tantas clases de idiomas hay, ninguno de ellos carece de significado, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Dice Pablo, ahí en 1 Corintios 14:18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10,000 en lengua. Dice en el 14:23, si la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entra un indocto, ¿no dirá que están locos? Y dice en el 14:27, si habla alguno en lengua extraña, sea 2 o 3 por turno y que uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, calle en la iglesia. Dice en el 14:33, porque Dios no es Dios de confusión. Y dice en el 14:37, si alguien se cree profeta, reconozca que lo que os escribo es un mandamiento del Señor. Y pecado, leíamos en 1 de Juan, es desobedecer mandamientos de Dios. ¿Cuántos pastores y pastoras que ya de por sí están en pecado, siguen en pecado cada domingo, lengüereando y lengüereando, cuando Pablo prefiere hablar para que la gente entienda? Y así hay tantos pecados que no sabemos que lo son porque no leemos la Biblia. Y pecados que creemos que sí son, pero la Biblia no los enseña así. ¿Te das cuenta? Por eso el pueblo es destruido por falta de conocimiento. El tiempo que me resta voy a hablarte de un pecado ignorado. Y yo creo que en las semanas que siguen vamos a hablar de este tipo de pecados. Vamos a llamarle así, pecados ignorados. Por ejemplo, la Gran Comisión. La Gran Comisión, ¿has escuchado de ella? Antes de continuar, te voy a dar otra vez los números de teléfono. 8375-5051 y 8375-5055. Además, mi número de celular es el 818-252-8607. Mira este verso, Mateo 28:19, aunque yo creo que todos lo conocemos. Dice, por tanto, id y hacer discípulos
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. El mismo de Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es un mandamiento. Y entonces no obedecerlo, como dice Primera de Juan 3:4, pecado es desobedecer un mandamiento de la ley de Dios. Violar un mandamiento, eso es pecado. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Luego entonces, si no estás predicando el evangelio y eres cristiano, estás en pecado. El pecado, aunque tú digas, yo no lo sabía, eso es lo que estamos hablando. La ignorancia en el cristianismo asusta. La ignorancia es enorme y lo peor es la indiferencia. A que a los cristianos no les preocupa ser castigados, no les preocupa la ignorancia, sino por la comodidad. Están en la comodidad, tienen falta de deseo de la palabra, flojera, pereza, consumen cualquier cosa. Dice Segunda de Corintios 11:4. Segunda de Corintios 11:4, que si viene alguien predicando a otro Jesús, o recibes otro espíritu u otro evangelio, y bien lo toleráis. Es decir, como no van a la Biblia, y están escuchando radio todo el día, y mañana viene una a hablar en lenguas y a hacer milagros y le creen, pero el lunes viene otro desde Pachuca y te ofrece milagros y prosperidad y le creen, y así al que mejor le parezca. Ese es el pobre cristianismo de hoy. Creen que Cristo los salvó para hacer tonterías, para brincar, para dar vueltas, para remolinear, para hablar en lenguas. Cristo nos salvó para que nosotros tratáramos de salvar a los demás. Dijo Jesucristo en Lucas 10:2, la mies es mucha y los obreros pocos, y esos obreros somos los cristianos. Y el no predicar el evangelio es de los más grandes pecados que existen, de los más grandes. Te explico. Dice Primera de Corintios 1:21, que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación es el método que Dios eligió para que las personas fueran salvas. Y pone peso y responsabilidad en las personas que han de predicarlo. Y esos somos los cristianos. Predicar, predicación es la palabra en el griego, kerugma, la 2784 en la Strong, que predicar es proclamar, pregonar, como dice la Biblia de Noé, que era pregonero de justicia, anunciar las buenas nuevas. Eso es predicar. Eso es predicar. Mire, te voy a leer una gran porción de Romanos 10. Del 8 en adelante. Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y de aquí unos se agarran para repetir una oración y creer que son salvos. Pero de eso no está hablando. De eso no está hablando. Mira el 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar es orar pidiendo misericordia. Invocar es hablarle a Dios pidiéndole ayuda. ¿Cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados?
Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Buenas nuevas. Hermosos son los pies. Esos somos tú y yo. Si estuviésemos cumpliendo lo que el Señor nos pidió, el mundo necesita quien predique la palabra de Dios. Y esa labor se la dio Jesús a los cristianos. Somos súper especiales. Fuimos reconciliados, fuimos salvados, fuimos perdonados, pero con un propósito, con un ministerio. Dice 2 Corintios 5:18 en adelante, que Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo, pero nos dio un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos, reconcíliense con Dios. Eso es lo que es el cristiano. Para eso fuimos salvados. No fuimos salvados para cantar. No fuimos salvados para tener un conjunto de música. No fuimos salvados para mover una bandera o un pandero. No fuimos salvados para marchar de la Alameda a la Macroplaza. No fuimos salvados para brincar, para caernos al piso. No fuimos salvados para eso. Fuimos salvados para llevar el mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación. Para eso Él nos salvó. Fuimos reconciliados con Él. Dice en el 5:21, ¿cuál es el evangelio? Que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ese es el evangelio, y aquí nos lo dice en 2 Corintios 5. Cristo murió por el pecador. Cristo pagó por tu pecado y el mío. Pero después, cuando Él pagó, tienes que salir a proclamarlo. No hacer conciertos, no es contando chistes, no es haciendo campañas de milagros, no es echando demonios, es predicando el evangelio, no es haciendo obras de teatro, no es con música, no es... El mundo se pierde, hermano. Y solo hay algo que puede salvarlo, y es el evangelio de Cristo, y los cristianos tenemos que predicarlo. Mira lo que dice en Ezequiel 3:17. Habrá consecuencia. Mira lo que dice Ezequiel 3:17 en adelante. Yo te he puesto por atalaya. Oirás tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares, para que el impío sea percibido de su mal camino, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestas al impío y él no se convierte de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Eso es lo que Dios quiere y nos manda. Somos atalayas, somos pregoneros de justicia. Y por eso es el peor pecado, es el peor pecado. ¿Sí? Piensa tú en esto. Imagínate, borra por un momento todo lo que has oído. Imagínate esta escena. Hay una estación de bomberos en un pequeño pueblo, una ciudad pequeña, ¿ok? Hay un hombre, un bombero en la estación. Está afuera, en el camión sentado, escuchando música con unos audífonos. Enfrente, casi en sus narices, se comienza a incendiar una casa. El fuego se extiende de casa en casa. Hay gritos, hay llanto, hay dolor, hay muertos. Hay decenas de muertos, centenas de muertos. Y el bombero no se enteró porque estaba escuchando sus audífonos. ¿Qué debería de hacer el juez de aquel pueblo? ¿Qué piensas tú de aquel bombero? ¿Qué castigo merece? Lo que tú pienses, esos somos los cristianos de hoy. El mundo camina al fuego.
el mundo se está perdiendo. Y nosotros en la iglesia brincando, cantando alabanzas y pensamos que eso es el cristianismo y estás equivocado. El cristianismo es algo demasiado grandioso. Fuimos elegidos para salir a ser la voz de Cristo, las manos de Cristo, para salvar gente. Somos embajadores de Cristo, representantes de Cristo. Dice Judas 1:20. Amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de Jesucristo. A algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Salvad, arrebatándolos del fuego. Hay gente que piensa, bueno, ese mensaje hay que llevarlo a la calle. Y claro, sabes, nada más por si no sabías, claro que lo llevamos a la calle. Claro que salimos a la calle a predicar el evangelio. Nuestra iglesia es trabajadora, es una iglesia misionera. Pero para ti que el mensaje te hace choque en tu mente, sabe que a eso hemos venido, a salvar a los cristianos, a los que se dicen cristianos, y ocupas otra vez escuchar el evangelio. Es imposible, mi hermano, que si tú no tienes hambre de salvar gente, es seguro que tú no has sido salvado. Y es más conveniente para ti, porque si hubieras sido salvado y no estás saliendo a salvar gente, ese es el peor de los pecados. Mejor te es que seas incrédulo y que te reconozcas hoy como un incrédulo y que no sabes que creíste, que te invitaron a la iglesia, que repetiste una oración, que no te acuerdas cómo viniste a Cristo. Pero si no has salido a rescatar almas, es porque la tuya no ha sido rescatada. Y el mensaje de hoy, hermano, es con todo el amor de Dios. Queremos salvarte, pero para eso tienes que reconocer que necesitas salvación. Esa es la tarea principal del cristiano. No acomodar sillas, no vestirse con una corbatita, ni siquiera hacer milagros. Tanto ministerio de hombre que se nos ha metido a la iglesia. Servir a Dios es predicar su evangelio, nada más, y todo lo que gire ahí. Y ahora no lo hacemos por obligación, lo hacemos porque fuimos salvos, porque fuimos salvados. Porque fuimos salvados. Sería una locura, escúchalo bien, cristiano, es una locura. Es una locura cuando la Biblia habla de enfermedad, de que Él murió por nuestros pecados, para nuestras enfermedades. Está hablando del pecado. Es la peor lepra que existe. Es la peor enfermedad. Y lo que está haciendo el cristiano que no sale a predicar el evangelio es como si tuvieras cáncer. ¿Y cuántas personas hay con cáncer? Incontables, ¿no? Y de pronto descubriste y alguien te puso la vacuna contra el cáncer y sanaste. Imagínate, fue en un lugar recóndito, en un pueblo allá arriba en la Sierra de Galeana, fuiste, se anunció a alguien, dijo yo descubrí la vacuna contra el cáncer, te la puso, fuiste a hacerte exámenes, sanaste. ¿Qué harías, hermano? ¿Qué harías? Por el amor de Dios, ¿no saldrías a las clínicas de donde hay pacientes con cáncer a decirles, acá hay una vacuna? Acá hay una vacuna. ¿No saldrías a hacer eso? Si no lo estás haciendo, es pecado. Imagínate a alguien que tiene la vacuna contra el cáncer, pero se la guarda y no la ofrece a los demás. Ese es el evangelio, la mayor de las vacunas para la mayor de las enfermedades, que es el pecado. Y tú lo tienes. Deberíamos de compartirlo. Pero aquí es tan sencillo, mi hermano. Todo aquel que no lo comparte, en realidad es por dos cosas: porque no lo conoce y porque no lo tiene. Claro, por eso el cristianismo se ha llenado de esto, de quieres repetir una oración y la repites y ya se acabó, ¿no? El evangelio es algo más grande.
El evangelio es algo más grande. ¿Ser cristiano qué es? Tú que te andas tirando al piso y hablando en lenguas y que dices que tengo el Espíritu. ¿Sabes para qué nos fue dado el Espíritu? Dice en Hechos 1:9. En Hechos 1:9, y es cuando el Señor prometió el Espíritu, cuando les dijo, no se vayan de ahí, y estaban ahí esperando la promesa. ¿Por qué? Porque recibirás poder, y hoy tanto abusador y mentiroso, creyendo que tiene poder para echar demonios, poder para atar y decretar, poder para hacer payasadas. 1:9, dice, recibirás poder, y me serán testigos, dice en Hechos 1:8, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, recibirás poder, no para caerte al piso, no para hablar en lenguas, sino para predicar. Predicar es un mandamiento y el no hacerlo es pecado. Vuelve a leer Ezequiel. Toda la sangre, hermano, toda la sangre de personas cercanas a ti, a las que no les has predicado el evangelio, va a ser reclamada a ti. ¿Sí? ¿Te acuerdas de tus primos a los que no les hablaste? Tus vecinos a los que no les has hablado, todos los que se te han adelantado sin oír el evangelio de tu boca. Si te dices cristiano, toda esa sangre, escúchalo bien, va a caer sobre ti. Por eso arrepiéntete hoy, pide perdón. Oye, entonces estamos perdidos. No, cristiano, ocupas el evangelio. Arrepiéntete hoy, pide perdón de esto a Dios, pide perdón de tu pecado, del mayor pecado que existe en el cristianismo. No predicar el evangelio, no predicar el evangelio. ¿Sí? Ese es el mayor pecado que estamos cometiendo, no predicar el evangelio. Pero por eso el pueblo está como está hoy, ¿no? Inmaduro, no le gusta madurar, no le gusta madurar, y habla del Espíritu y cree que el Espíritu es para hacer shows. No, el Espíritu te lleva a estudiar su palabra todos los días. El Espíritu te lleva a entender su palabra. Dice Primera de Juan 2:27 que el Espíritu quiere ser tu maestro. Ojo, si tú no eres cristiano y estás pasando por esta estación de casualidad, sabe que puedes acercarte a Dios. No te acerques a religión, busca una Biblia. Busca una Biblia, comienza a leerla. Eso es acercarse a Dios. Deja que el Espíritu haga lo que quiere hacer en ti. ¿Qué hace el Espíritu? Lo primero que hará el Espíritu Santo en ti es convencerte de pecado. Eso es lo que hace el Espíritu. Si tú estás de paso por esta estación, ¿alguna vez te has asustado cuando ves a cristianos aullar, ladrar, caer al piso? Yo me disculpo por ellos, mi hermano, porque eso no es el cristianismo. El cristianismo es tener una relación con Dios y Dios te está esperando. Dios te está esperando. Otra vez, si por accidente escuchas este mensaje en YouTube o en Facebook, Dios te está esperando. Sea lo que seas que hayas hecho, sea lo que sea tu vida hasta hoy. Solo que quiere cambiarte de vida. ¿Cómo la quiere hacer? Estudia la palabra. Ve conociendo la palabra poco a poco y ve obedeciéndola. Ve dejando que te transforme. Ve dejando que el Espíritu te la explique. Ve dejando que el Espíritu entre a ti, que te vaya perfeccionando. Haz oración, lee la Biblia. Eso es el cristianismo. Hacer oración, leer la Biblia y obedecerla. Son las tres partes fundamentales del cristianismo. Leer la Biblia es como Dios quiere hablarte a ti, quien quiera que seas. Hacer oración es como tú le hablas a Dios, quien quiera que seas. Y practicarla, esa es fe. Eso es lo que se llama fe. Leer la Biblia y obedecerla. Romanos 10, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y es por medio de la fe que somos salvos. Por medio de la fe es que Cristo pondrá su sacrificio a tu favor. Es por medio de la fe. E irás descubriendo cosas en la palabra.
Pero si tú eres cristiano, la invitación también es para ti, hermano. Recapacita y vuelve a la palabra. Ser cristiano es estar yendo a la palabra por tu cuenta. Ser cristiano es eso, haber escuchado o descubierto el evangelio, haberlo creído, haberte arrepentido y después salir como un loco desesperado. Reconcíliense con Dios, reconcíliense con Dios. Hechos 2, uno de los que más, yo no digo confunden, hermano, porque no puede confundir a nadie. Tuercen, esa es la palabra. Tuercen. Habla de hablar en lenguas, dice en el 2:1, mira, estaban juntos y vino del cielo un estruendo, llenó toda la casa, se les aparecieron lenguas como de fuego, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero sigue leyendo todo, miren el 2:5, ¿por qué hablaron en lenguas? Porque había en Jerusalén judíos de todas las naciones bajo el cielo, hecho el estruendo se juntó la multitud. Miren el 2:9, los que dicen, ¿cómo les oímos hablar cada uno en nuestra lengua? Y había partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, y por eso hablaron en lenguas, para que todos entendieran, no para que hoy te hable alguien en lenguas en la iglesia y nadie entienda, ni papa, no es tan difícil de entender. ¿Pero qué hablaban? Miren el 2:11. Sigue enumerando, había cretenses, árabes, y les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Eso es lo que hablaban. Ve por todo el libro de Hechos. En Hechos 4:31 dice, el lugar en que estaban tembló, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Miren Hechos 6:8, dice de Esteban, lleno de gracia y poder, es decir, lleno del Espíritu. No podían resistir el Espíritu con que hablaban. Hermano, ojalá y te acerques a la palabra. Dios te está esperando y hay que predicar el evangelio. Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima semana, si el Señor lo permite.